Pues el día de hoy vamos a compartir 4 puntos en la Escritura. Nos vamos a ir al Evangelio de San Mateo, al capítulo 6. Lo que sigue es ver 4 puntos. Lo que el Señor nos enseña es Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, lámpara del cuerpo y Dios y las riquezas. Son cortitos, puntos muy cortitos, pero ni viera qué sustanciosos son, ¿verdad? El día de hoy, en la prédica que se va a tratar aquí, el título es Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que vamos a hablar, lo que les dije, 4 puntos que vamos a llevar a cabo. Y el propósito de esta enseñanza, ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? Es aprender y poner en práctica el consejo que Dios nos da. ¿Perdón? Sí, ahí vamos, Los versículos que vamos a ver ahora es capítulo 6, versículos del 16 al 23, al 24, perdón. Del libro de San Mateo. San Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 24. Y esos 4 puntitos que están, híjole, son pequeñitos, son unos versículos, pero ni vieran qué jugosos están, ¿verdad? El Señor nos habla por medio de la enseñanza que hay en su palabra, y este es el sermón del monte. Esa enseñanza es la de nuestro Señor Jesucristo que hizo para todos sus discípulos del reino, porque esa es la intención. Mostrar a los discípulos cómo va a ser el reino celestial, y que viviéramos en él aquí. Desde ahorita podemos disfrutar de ese reino celestial y estar preparados para cuando llegue Él, cuando venga Él. Ese es el propósito de Él en esta enseñanza. Y como introducción, vamos a hacer una pequeña introducción. En la actualidad, una parte de la gente se enfoca en tener bienes y riquezas. Eso va enfocado a todas estas propósitos. Bienes y riquezas para ser acumuladas y atesorarlas tanto en su corazón que para ellos es su vida. A veces las cosas materiales los forjamos como que yo sin esto no puedo vivir, ¿verdad? Y las atesora uno en ese sentido, y pues aquí el Señor nos va a mostrar cómo es en verdad lo que debemos de hacer. En esta sociedad el lema es cierto, hasta una canción les compone en el mundo, ¿verdad? Uno vale según lo que tiene, ¿verdad que dice? Hay uno, y para la sociedad eso es, uno vale según lo que tienes. Si tú tienes, ahí viene don, o ahí viene la persona que ábrele paso, porque ese señor es el que tiene dinero, que tiene. Es el lema que hay en la naturaleza, en la sociedad normal, lo que tú vales según lo que tienes, ¿verdad? Dice, otros nos enfocamos en tener lo necesario. ¿Qué quiere decir necesario? Pues una casa para vivir, ¿verdad? Tener nuestros ahorros para vivir una vida desahogada, ¿verdad? Sin problemas de tener nuestros ahorros, sin problemas sin problemas de vivienda ni económicos. No siempre se puede lograr, Uno quisiera tener una vivienda y unos ahorros para su vejez o para una enfermedad que tenga. Es válido, Pero eso a veces queremos lograr eso. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña, en verdad, cómo es. Por medio de este pasaje nos va a enseñar cómo es la forma de vivir de nosotros. Estamos hablando, va a haber un contraste aquí de lo que hacían los fariseos y los que hacían los súbditos del reino, lo que Jesús quería que hiciéramos. Va a haber un contraste en la explicación que voy a dar. Es lo que más enfatiza. Y como les decía, la escritura está basada en Mateo 6, del 16 al 24. Vamos a dar lectura a la escritura, por favor, y enseguida vamos a explicar. Dice así santa palabra. Versículo 16. Cuando ayunes, no seáis austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino seos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro corazón, allí estará también, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o estima a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Si aquí vemos cómo está desglosado. El versículo 16 al 18 es Jesús y el ayuno. El versículo 19 al 21, tesoros en el cielo. Del versículo 22 y 23, lámpara del cuerpo. Y el versículo 24 es Dios y la riqueza. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este día? Voy a tratar de explicar lo mejor que se pueda, lo más claro que se pueda, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en el ayuno. Primer punto. Punto número 1 es el ayuno. El Señor aquí nos explica que cuando uno ayune no sea austeros, ¿verdad? La palabra austeridad la tengo aquí separada para explicar. Es una persona alicaída. Dice que triste, ¿verdad? Entonces es austero. Alicaída, según el lenguaje griego, Esto está relacionado con el lenguaje griego. Probablemente aquí en lo natural de la lengua española a lo mejor pueda tener otro significado, pero yo me refiero al tiempo bíblico, lo que quería decir. Era una persona triste, ¿verdad? Austeridad, pues aquí austeridad se entiende que no tengas lujos, ¿verdad? Que seas sencillo, que no tengas, que vistas sencillo, austero, sin tanta elegancia, ¿verdad? Entonces aquí nos enseña a él que no seamos austeros como los hipócritas. Sabíamos que, ya les había explicado yo anteriormente, que la palabra hipócrita es un actor. Entonces él dice, no sean actores, sean sinceros, no usen la hipocresía para hacer esto. Dice, porque demudan su rostro. Demudar también significa nublar su rostro como afligido. Que la apariencia esté, ya ve, como uno dice, ¿cómo se nubla el rostro? Pues cuando uno frunce las cejas o algo, o lo ves triste, o lo ves agotado. Ellos demudaban sus rostros, pero era para un motivo, para mostrar a la gente que ayunaban. El punto de ellos era mostrar a la gente que ellos practicaban el ayuno, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, pero tú, cuando ayunes, nos está refiriendo a nosotros, a los que estamos siguiendo su palabra. También a los otros, pero pues muchos no le creen y muchos no se enfocan en eso. Pero tú, cuando ayunes, mueve tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que lo ve en el secreto te recompensará en público. Aquí cuando hablan de recompensas, la recompensa que busca el fariseo o la persona que ora o ayuna de esa manera es la aprobación de los demás. Esa es la recompensa que va a tener, porque en los cielos no va a haber esa recompensa.
la recompensa que se va a ir, la gloria que le den o el reconocimiento que le den las personas. Eso va a ser para Él. Si uno quiere ser reconocido, eso es aquí. Quiere uno agarrar gloria que no nos pertenece. Entonces, ese reconocimiento que te están dando es lo que te vas a llevar, porque ahí arriba cuando llegues con Él no va a haber recompensa porque no hiciste las cosas bien. Y le dice a uno con unas, lava tu rostro, que nadie sepa nada, que veas tú, que seas normal, que no estés demudando tu rostro ni afligiéndote. No te lo voy a explicar las características del fariseo, cómo lo hacían. Entonces dice que lo hagas en secreto. El ayuno no es tanto que se dé cuenta de la gente que estás ayunando. El Señor sabe que estás ayunando y Él ve lo que tú haces. Y dice que te recompensará. Entonces tú vas a tener recompensa cuando lleguemos allá. Por lo que no notaste aquí, Él te lo dará. Me acuerdo del versículo de Lázaro y el rico. Que muere Lázaro y luego muere el rico, ¿verdad? Lázaro es llevado al paraíso y el rico va al tormento, ¿verdad? Entonces le dice a Abraham que mande a Lázaro que le moje con su dedo la lengua con agua. Pero él dice, Lázaro tuvo males y tú tuviste bienes. Tú viviste una vida buena y él una vida de sufrimiento. Él va a tener recompensa aquí, pero tu recompensa fue tu vida que gozaste. Entonces, miren, en sentido de la palabra, como habla él, lo que nosotros hagamos, esa va a ser nuestra gloria. Y si nosotros dejamos las cosas de hacer para nosotros y las hacemos para el Señor, para las obras que Él tiene, esa es la recompensa que nos va a dar Él allá. No vamos a tener recompensa si lo hacemos para nosotros, para nuestra gloria. Para que digan, yo hago. Miren, yo hago. Soy cristiano y yo tengo que hacer esto. No, olvidémonos de eso. La bondad tiene que venir sincera. Al Señor le gusta la sinceridad y nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces voy a explicar un poquito por qué es del ayuno. ¿Por qué es del ayuno? ¿Verdad? Miren. Ayunar, no tomar alimentos con el propósito de emplear el tiempo en oración, es noble. Es noble. Nos da tiempo para orar, nos enseña autodisciplina, nos recuerda que podemos vivir con mucho menos y nos ayuda a apreciar los dones de Dios, el ayuno. Y dice que Jesús desea ilustrar el contraste entre la práctica de la piedad por parte de los líderes religiosos de su día, por un lado, y por otra parte, a los súbditos del reino, ¿verdad? Dice, también nos enseña que no estaba condenando el ayuno, sino la hipocresía de los fariseos, de ayunar con el fin de ganar la aprobación de la gente. Eso es el Señor lo que hace. Y Jesús nos recomienda actos de autosacrificio, como uno dice el ayuno, pero dice que sea en silencio y con sinceridad. En silencio y sincero en nuestro corazón hacerlo al Señor, ¿verdad? Entonces Jesús da por sentado que los discípulos ayunaban, pues era una costumbre común entre los judíos. Dice que todavía se practica generalmente en el Oriente y entre los judíos y los musulmanes todavía practican ellos el ayuno. Dice, el ayuno duraba desde la salida del sol hasta la metida del sol, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ese era el día que había, el día judío. No era como, las noches se contaban como, ¿cómo se llamaban? De las veladas, ay, se me fue el nombre. Bueno, en el día era la hora y en la noche eran se me olvidó, ¿verdad? Bueno, enseguida me acuerdo y les digo que es ¿cómo se llamaban las horas de la noche? Es difícil, a veces se le va a uno la memoria en ese sentido. Entonces ahora, el ayuno, fíjense, el ayuno era obligatorio para los judíos, pero era nada más una vez al año. Qué interesante, ¿verdad? Nada más el día de la expiación. El judío en sus tradiciones nada más eran, ya me acordé la palabra vigilia. En las noches eran las vigilias y en el día era el horario. La hora novena, la hora décima, la hora primera. Eran 12 horas del día.
La hora primera era a las 6 de la mañana y así consecutivamente hasta las 12, la hora número 12 era a las 6 de la tarde. Y en la noche eran las vigilias, primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia y cuarta vigilia, eran de 3 horas cada vigilia. ¿Verdad? Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que nada más ellos ayunaban una vez, les era permitido nada más una vez al año. Ahora vamos a ver el contraste acerca del ayuno entre los fariseos y los discípulos del reino. Vamos a ver qué diferencias hay de uno y qué diferencias hay de otro. Okay. Los fariseos, su propósito era de hacer un espectáculo de su pretendida piedad, de aparentar dolor, tristeza, abnegación. Dice aquí que era un show para atraer la atención de la gente. Solían andar desalineados y con cenizos en la cabeza para parecer a los hombres que ayunan. No era el hecho. Lo que ellos buscaban era el crédito que le dieran. Ayunaban voluntariamente 2 veces a la semana para impresionar a la gente de su santidad, considerando que era evidencia de una piedad extraordinaria. Entonces, si vemos las características, nosotros, ¿con cuál característica de esas nos identificamos? Es bueno preguntarnos. ¿Qué tanto tenemos todavía nosotros de ellos, de lo que el Señor nos enseña de ellos? En la actualidad, como nos va a enseñar el Señor ahorita en el reino de los cielos. Sin embargo, ahí va el contraste. ¿Y saben por qué les digo yo? Si podemos ver un versículo en Lucas 18:12, ¿se acuerdan de esa, donde se sentaba que estaba hablándose de cuerpo y de pecho? ¿Se acuerdan que decía así? Déjese lo leo. Señor, dice que estaba el fariseo y el publicano, ¿verdad? Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ¿verdad? Y se acuerdan que dice que sigue y dice, pero él no soy como este, gracias Señor porque no soy como este, ¿verdad? Él se expresa que él era mejor que el publicano, y el publicano era despreciado. El publicano era el que juntaba los impuestos y era odiado por los mismos judíos. Entonces, él se daba, gracias Señor porque no soy como este. Se daba sus baños de pureza, ¿verdad? Entonces ellos hacían eso. Y miren los discípulos del reino, lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Eso es para nosotros ya. Cuando ayunen, los discípulos del reino deben hacerlo con propósito de agradar a Dios, no a los hombres. El súbdito del reino debe practicar la piedad con gozo. Hacerlo en secreto, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, con la intención de agradar al Padre, pero lo más importante es traer la gloria a su nombre. Que el nombre de Dios, el nombre del Padre sea glorificado con nuestras acciones de esa manera. Esa es la intención, traer gloria a su nombre, darle la gloria al Señor a quien la merece. Dice que solamente así recibiremos la recompensa que Dios reserva para los fieles. En el último caso, todo creyente tiene una sencilla opción. Hay 2 alternativas entre nosotros. Una es ser hipócrita y recibir el aplauso del mundo, y la otra es ser auténtico y recibir la recompensa de Dios. Tenemos esas alternativas, nos da esa opción. ¿Queremos ver la gloria ser reconocidos por los demás? ¿O queremos ser agradables para Dios? Ese es el punto del contraste que hay en ellos y nosotros. Pasamos al segundo punto. El segundo punto es tesoros en los cielos. Entonces vemos el tesoro de los cielos. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer los tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no minan ni hurtan, ¿verdad?
Porque dice, porque donde está vuestro corazón, vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Aquí el Señor nos está explicando que no hagamos tesoros aquí en la tierra, pero me van a decir que entonces cómo vamos a vivir, ¿verdad? No, lo que Él quiere es que nos desprendamos. Sabemos, otra vez voy a explicar. Sabemos que, por ejemplo, en una ciudad como la de México, tener una vivienda de lujo, donde sea, y se esforzó la persona por tenerla como haya sido, pero llega a haber un desastre, llega a haber un terremoto y se cae. Las cosas de aquí son perecederas. ¿Tienes tu oro en el banco? Hay personas que te sustraen, te roban tu cuenta. A punto a nosotros estuvieron robando, ¿eh? A nosotros un día que estuvimos platicando con Marta y se metieron en la cuenta y me hablaron por teléfono y que eran del banco, que yo había hecho una transacción en California y le dije, sí fui a California, pero no fui a la tienda que tú me dices. Y me trató de sacar información, le dije, mira, mejor espérate, déjame hablar al banco directamente. No, que yo soy del banco, ¿no? Entonces me agreden mucho, me dijo muchas groserías. Dije, entonces tú me querías robar la cuenta, ¿verdad? Y sí hablé al banco y sí estaba minada. Me dijo, ¿usted le dio la información a alguien? Dije, no. Dice, no pudieron porque tenía un candado. Dije, precisamente. No sabían, mi nombre estaba cambiado. Si no, entonces no tenemos seguridad en nada en esas cosas terrenales. Es lo que dice el Señor, no hagan tesoros aquí, mejor hay que hacer los tesoros allá. Le voy a dar un ejemplo de una persona que me tocó platicar con él en el centro. Un ejemplo. Esta persona me decía que él era el mayor de la familia y que el menor había cuidado a sus padres y el papá dejó la herencia. Y como no era mayor, según pues le pertenecía, bueno, como no había habido testamento de nada, le pertenecía. ¿Qué pasó? Platicó él, el hermano, que él de su corazón le dijo no, que le dijo a los demás, eran 9 hermanos, le dijo a los demás, no, que se quede el hermano menor con con la propiedad de mi papá, porque él fue el que la atendió, fue el que vio por él, vio sus últimos días, lo llevaba al médico, decía, y él merece esa era la visión de él. Y tuvo problemas, lógico, ¿verdad? Lógico. Entonces, dice que, le dije, mire, pues eso que está haciendo usted es de eso que estamos hablando. Usted está tesorando allá porque usted no le tomó interés en los bienes de aquí. Usted los repartió. Y bueno, es un pequeño sencillo de lo que sucede en nuestra vida real. Una herencia, cuando es intestada, las familias se descomponen, ¿verdad? Y a veces habiendo testamentos se descomponen. Entonces dice que no nos fijemos en esta cosa. Ok, yo voy a hablar un poquito de esto. Todo hombre tiene que decidir cuál es el valor supremo en su vida. Todos tenemos que decidir dónde está nuestra vida. En un mundo materialista que nos bombardea constantemente con su propaganda, uno puede caer fácilmente en la trampa de acumular tesoros aquí. Si no fija uno claramente su posición, la prioridad que hay. A nosotros nos están enseñando cuál es la prioridad. Que las cuestiones de aquí sí son necesarias, aquí los voy a comentar ahorita. Pero que pongamos la mirada allá. Como que nosotros estamos allá y ¿qué es lo que importa? Allá no nos van a robar nada. Dice que Jesús nos advierte de la práctica que no es aconsejable. No es aconsejable. Bueno, dice, los tesoros en la tierra están expuestos a perderse. Punto número 1. Punto número 2. Los tesoros en la tierra comprometen nuestra lealtad a Dios. Y punto número 3. Los tesoros de la tierra producen ansiedad. ¿Será? ¿Sí tendremos ansiedad por cuidar lo que estamos teniendo? ¿Sí nos atraerá la atención? ¿Nos crea ansias por las cosas que tenemos, los materiales? Bueno, es un consejo que el Señor nos da. Y también nos da un antídoto. El antídoto que da Jesús nos manda a que los súbditos del reino nos aseguremos de los valores más estimados estén allá.
Donde esté nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, allá va a estar nuestro corazón. Entonces él dice que por eso debemos hacer los tesoros en el cielo, porque nuestro corazón va a ir allá. Si no, pues aquí se va a quedar, en lo material se va a quedar nuestro corazón, y se va a caer, se va a corromper, se va a destruir, algún día te van a robar o van a hacer algo, y te vas a deprimir completamente porque estabas esperanzado en esto. Ahora, dice Lutero, me gustó, dice Lutero, lo que el hombre ama, aquello es su Dios, porque lo lleva en su corazón, anda con ello día y noche, duerme con ello y despierta con ello, sea lo que sea, riquezas o dinero, placer o costumbre o bien. Entonces vemos ahora, el hecho de depositar nuestros tesoros en el cielo produce resultados contrarios a los de la tierra. Nuestros tesoros no están expuestos a perderse en el cielo. Mantiene nuestra atención y lealtad puesta en Dios. Y elimina las ansiedades. Vuestro tesoro se refiere a la suma de lo que uno estima de más valor en su vida. Esa es la palabra tesoro. La palabra tesoro significa estimar lo que más ama uno en su vida. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Ese es el ejemplo que nos da él, ¿verdad? Sobre esto. Dice, Jesús no prohíbe las posesiones materiales, ni su disfrute, pero sí prohíbe el materialismo egoísta y extravagante que ata a las personas a este mundo. O sea que el Señor nunca nos ha dicho que no tengamos, porque es bendición de Él. Lo que pasa es qué hay en nuestro corazón. ¿Cómo las atesoramos? ¿Dependemos nada más de ellas? Si uno guarda, fíjense bien, puede haber, muy delicado, es un libro muy delicado, muy delgado, pero cuando uno hace su ahorro, que uno desea tener su ahorro para la vejez, normalmente cuando está uno joven dice, no, voy a futuro, ¿verdad? Quiero para que si un día me enfermo, tener donde no quiero molestar a mis hermanos, a mis primos, a mi familia. Pero llega el momento en que pasa lo que le dije yo, que llega y te los extraen del banco, los cibernéticos te los sustraen de tu cuenta, y te deprime tanto porque tu confianza estaba, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Con qué voy a ir al médico? ¿Con qué voy a hacer esto? Si mi dinero me lo robaron, ¿qué voy a hacer? Y se deprime la persona. Porque la depresión es algo natural que todo nos puede suceder, pero el Señor nos enseña que no pongamos nuestra confianza en eso porque se puede desaparecer. No, el Señor no está peleado con que tengamos una casa, un carro, no, y porque vamos bien tampoco. La intención, el deseo que hay en nuestro corazón acerca de los bienes, ¿dónde están? ¿Qué prioridad tienen? Ese es el punto de lo que hablan de los tesoros en el cielo. Nuestra intención debería ser buscar el cumplimiento de los propósitos de Dios en todo lo que hacemos. Es un acto de obediencia a Él. Y también dice que Jesús nos advierte contra la avaricia y la correspondiente ansiedad, haciendo contrastar la naturaleza temporal e incierta de los tesoros terrenales con la naturaleza imperecedera de los celestiales. Él nos hace el contraste, miren, aquí se pierde, allá no se pierde. Aquí te roban, allá no se roban. Aquí se destruye, allá no se destruye. Ese es el segundo punto. No sé si está siendo aclarado o quieren algo que ¿sí van entendiendo lo que se está explicando? Bueno, vamos a ver otro punto importante, la lámpara. Dice que en este punto, de verdad que a veces uno no alcanza a entender y hasta que el Señor te ilumina, ves como qué es lo que te quiere decir. ¿Verdad? Dice el tercer punto. La lámpara del cuerpo, el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Versículos 22 y 23. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así de que si la luz
que en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿De qué tamaño tendrán las tinieblas? Dicen, ¿de qué tamaño tendrán las tinieblas? Si tu luz es tinieblas, pues completamente estás en tinieblas. Total. Bueno, voy a dar una pequeña explicación acerca de ese punto. ¿Verdad? Ok. El ojo, dice, Jesús sigue enfatizando los mismos principios de una metáfora. Es una metáfora. Lo que el Señor es la explanación de un discurso con un sentido recto y el otro figurado. Él quiere decirnos una cosa, pero usa otras cosas para mostrarnos lo que quiere decir, o sea que oculto, pero lo entiendes. Dice que antiguamente la gente consideraba que el ojo era la ventana por medio de la cual la luz entraba al cuerpo, y es verdad. En la luz de tu cerebro, o sea, lo que tú ves es por medio de los ojos, porque pues en verdad vemos que el ojo es el que por ese medio de ese ojo ves. Dice aquí que cuando tenías buena visión, tenías buena luz. Eso es lo que se consideraba, que había buena luz dentro de ti. Si tenías buena visión, que tú veías claramente todo, es que había buena luz en tu vida. Pero cuando los ojos fallaban, vivía en la oscuridad. Pues sí, cuando un ojo no se ve bien, que tiene cataratas, pues no ves bien. Una persona que no ve, está ciego completamente. Dice aquí, el ojo sano significa literalmente simple. ¿Simple qué quiere decir? Una posible interpretación, dice, en la aplicación espiritual, es de entender que los ojos sanos se dirigen en una dirección, en una sola dirección. Se enfocan bien en el objeto a modo de una imagen nítida. Cuando el ojo está sano regularmente, tenemos nitidez, vemos nítidamente bien, pero cuando está enfermo, que tenemos una cataratita o algo, una nube o algo, ¿verdad? No vemos bien con claridad. A eso se refiere. En lo espiritual, la gente ve claramente el sentido de lo que es el buen ojo. Yo te voy a explicar lo que es el buen ojo y el mal ojo, para entender un poquito de este punto, porque parece que no, pero como eso es una metáfora, a veces dices tú, ¿qué me está hablando? Pero aquí nos está explicando. Dice aquí, en cambio, ya dije el ojo bueno. En cambio, el ojo malo, los ojos malos son de visión doble. No permiten que entre la luz adentro. No ves bien. Y la imagen es borrosa. Cuando está el ojo malo, ¿verdad? No natural. El ojo es malo, está malo. Enfocando, dice aquí que una imagen borrosa. Si ubicamos este pasaje en el contexto, probablemente significa, ahí va, que uno tiene un ojo enfocado en los tesoros terrenales. Ya están ligando lo que estábamos explicando. La luz del ojo va en lo terrenal y en lo espiritual. O sea, va en lo terrenal. La luz del ojo va en el tesoro de los cielos y en el tesoro de la tierra. Yo les digo una cosa, tuve que buscar para que el Señor me iluminara acerca de este pasaje, porque estaba un poquito complicado para entenderlo. Entonces, dice, enfocado en los... Y el otro, el ojo bueno, en lo celestial, será como una persona de visión doble, la que tiene el ojo enfermo. No ve nada con claridad, tropieza, pierde su orientación y en efecto anda en la oscuridad. Cuando yo ya con lentes, mucha gente tiene una edad de 75, 80 años y tiene una vista buena, y yo a los 60 y tantos ya tengo una vista que necesita lentes. Y a veces ya vemos que nuestra vista ya no... Yo nomás veo la figura, pero no veo bien el rostro, me tengo que poner los lentes para diferenciar el rostro. Entonces, yo veo aquí lo que los ojos, el efecto de los ojos hacen, lo natural. Dice que una visión espiritual
es nuestra capacidad de ver con claridad lo que Dios quiere hacer en nosotros y ver el mundo a través de los ojos del Señor. O sea, los ojos conmigo. Pero ese discernimiento espiritual puede ser fácilmente opacado. ¿Qué opaca ese discernimiento espiritual? Lo que opaca ese discernimiento espiritual son los deseos que hay de nosotros hacia las cosas materiales, intereses y metas egoístas que bloquean esa visión. La visión buena la bloquean estas cosas. El egoísmo, el interés por nuestras cosas personales, las metas que uno tenga que no sean viendo lo espiritual. El ojo dice sencillamente aquí, el ojo bueno es el que la mirada la tiene en Cristo. Ese es el ojo bueno. ¿Verdad? Entonces, dice, el hombre que mira con los ojos buenos y sanos, camina en la luz, viendo claramente todo objeto, así un propósito simple y persistente de servir y agradar a Dios en todo. Hará que todo el carácter sea consistente y luminoso. Fíjense, aquí hasta el carácter de uno se nota. Dice que el carácter de nosotros, cuando tenemos esa luz, sale a la vista. Ven el carácter de la persona, cómo es, cómo actúa, cómo vive, qué habla, qué dice. Dice que la conciencia es un punto que nos hace diferenciar del ojo bueno al ojo malo. La conciencia es la que nos hace reflexionar qué estamos viendo y qué no estamos viendo. Miren, en lo natural también nos habla de que si nosotros tenemos el ojo bueno, vemos todas las cosas buenas, y si tenemos el ojo malo, vemos todas las cosas malas, en el sentido de que nuestra mirada se enfoca en las cosas malas y para nosotros todo es malo, para el que ve el ojo malo, que no tiene esa luz, pero el que tiene el ojo bueno ve el propósito de Dios en la vida. Esto está hablando de ese sentido. Y como era una metáfora, pues busca uno como le digo, la persona del ojo bueno es la que intenta servir a Dios y no las riquezas. Y la persona de ojo maligno, ahí va la característica. La persona de ojo maligno es egoísta, codiciosa y miserable. La vida de uno está llena de luz, significando y propósito. Y la del otro, de oscuridad, desprovista de significado. O sea que el ojo bueno y el ojo malo está enfocado en las cosas terrenales y las celestiales. Está enfocado, es que la escritura está toda junta, si la lee uno sin separar, te da el enfoque de que está hablando de las cosas que le agradan a Dios, de las cosas celestiales, de las cosas, de los tesoros en el cielo. Y vamos a ver el último punto. El punto número 4, que vemos Dios y las riquezas, ¿verdad? Aquí el propósito de Dios en las riquezas, lo voy a leer como dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Dice el Señor que no puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas, en el lenguaje que se usaba en aquel tiempo, era un dios que se llamaba Mamón. Y sí era riqueza. Yo te voy a explicar un poquito. No de Mamón, porque en verdad no encontré características de eso, porque es la riqueza en sí. La riqueza. Entonces dice que ahorita voy a explicar. Dice así, la explicación que les voy a dar. Punto número 4. Dice el Señor que nomás podemos servir a un hombre, a un amo. Nomás a un solo Señor tenemos que servir. Y como vivimos en una sociedad materialista donde muchas personas anhelan tener bienes materiales, otra vez lo mismo, emplean sus vidas en ganar y atesorar, sabiendo que un día vamos a morir y tener que dejarlo todo. El anhelo de tener dinero y lo que puedan adquirir con él llega a tener mayor preferencia
que su entrega a Dios y dejan a un lado los asuntos espirituales. Cuando la persona está como estamos en la actualidad, como les decía, Cristo nos ha pedido con que tengamos, pero no se trata de eso, se trata de la intención que haya en tu corazón, la visión que tengas sobre las cosas. Si nos enamoramos, si atesoramos las cosas y se llegan a destruir, lo que les decía, te va a deprimir o no. Lo que atesore le absorberá tiempo y energías en ello. Si yo me preocupo por lo que tengo, me va a quitar energías y voy a estar pensando, muchos piensan en qué voy a hacer mañana y qué voy a invertir y qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces dice, no caigan en la trampa del materialismo. Una manera de examinarnos si estamos siendo materialistas o no es en conciencia si nuestras posesiones están convirtiéndose en demasiado importantes para nosotros. Es como un foco de atención, un foco ahí. ¿Y en qué ocupo mayormente mi diario vivir? Mis pensamientos, mi tiempo y mis esfuerzos. ¿En qué estoy enfocando? Es un autoexamen, eso es personal. Es cada quien que haga, si valora uno, que estoy valorando, que no estoy valorando. Nomás el Señor nos está enseñando cómo le agrada a Él que seamos. El mensaje es ese: contrastar dónde estamos y qué quiere el Señor. Dice aquí, no deberíamos llegar al extremo de fascinarnos tanto por nuestras posesiones, a grado que seamos sus esclavos. Nos podemos esclavizar del dinero, nos podemos esclavizar de muchas cosas. Y Él dice que no, que nos liberemos, que no seamos esclavos de esas cosas. Dice, Jesús continúa la advertencia en cuanto al intento de mantener simultáneamente dos lealtades que son mutuamente exclusivas: servir y Señor. El servir indica una relación que exige absoluta obediencia. Significa servir como esclavo, pertenecer enteramente a alguien y estar completamente bajo sus órdenes. El servir. Y Señor, cuando uno sirve al Señor, dice que el Señor es dueño absoluto del esclavo y el esclavo le debe obediencia sin compromiso ni reserva. Miren, en el tiempo de Jesús había esclavitud. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se compraban. Por eso a Él se llamaba redención. Él dice que fuimos redimidos porque Él pagó nuestro precio. Nosotros éramos esclavos al pecado y Él pagó el precio por nuestros pecados. Nos hizo libres. Entonces en aquel tiempo sí había esclavitud y el esclavo no tenía voluntad propia. Era exclusivo del dueño. El dueño lo podía matar, lo podía hacer lo que quiera y nadie le decía nada. Ahí no había derechos humanos, como ahorita. Ahorita aquí actualmente los derechos humanos está bien, sean derechos humanos. Entonces en aquel tiempo hacía de eso. Entonces, acuérdense, servir es hacerse como esclavo uno, o sea, ser siervo fiel. Y cuando uno dice Señor, por eso cuando nosotros decimos Señor nuestro, Él, a nosotros reconocerlos como Señor, le estamos dando a entender que nosotros no teníamos otro dueño. Y que Él es nuestro dueño absolutamente de nuestra libertad en todo, de nuestra mente, de todo. Cuando uno reconoce el señorío de Dios en nuestras vidas, le estás dando todo lo que eres tú y que Él haga con tu vida lo que a Él le plazca. Y cuando hacemos eso nosotros, créanme que vienen pruebas. Vienen pruebas y luego ¿qué hace uno? Señor, pues tú eres misericordioso y pues, perdóname. No, nosotros no tenemos libertad más que servirle fielmente a Él, cuando ya hemos creído sinceramente en Él. Jesús considera el dinero, sí, siguiente importante, Jesús considera al dinero y no a Satanás, dice, como rival
de Dios en la demanda de nuestra lealtad. El dinero no es ni bueno ni malo, porque con él podemos servir a Dios, podemos servir a Satanás. Pero el amor al dinero es así raíz de todos los males. Voy a leer un versículo, 1 Timoteo 6:10, donde habla de ese valor. Primero de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. El Señor no está peleado con el dinero es algo material, con el que compramos y vendemos, con el que compramos nuestros alimentos y pagamos nuestras medicinas. El dinero no tiene que ver. Lo importante es dónde está tu corazón. ¿Estás en el amor del dinero? ¿Amas el dinero? No nomás el dinero, hay muchos amos en nuestra vida. Y por eso el Señor nos está diciendo, nos está enseñando cómo despojarnos de esas cosas que tenemos. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Dice, de allí se ve la imposibilidad de que un siervo no pueda servir a dos amos. O sirves a las riquezas, al dinero, en ese sentido habla de las riquezas y a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No caigamos en esa trampa. Entonces, Jesús nos está llamando y que nos permita vivir tranquilamente. Dice aquí, Jesús está llamando a tomar una decisión que nos permita vivir tranquilamente con lo que tengamos porque hemos elegido lo que es eterno y duradero. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos da que tomemos una decisión, enfocar nuestra mente en las cosas celestiales o enfocar nuestra mente aquí. Dice que no podemos estar si me voy por aquí, me voy para allá. ¿Dónde estaré? Aquí o allá, ¿verdad? Bueno, este es el punto número 4. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No se han dormido? Bueno, lo estoy grabando, No se crean, eso nomás es porque tenemos que hacer. Yo un día se lo voy a mandar para que veamos todos qué es lo que estamos haciendo aquí. Esto es aquí particular nosotros, no es. Aquella sí, ya se las mando a los hermanos de Morelia, pues nada más grabo el puro mensaje. Entonces vamos a entrar ya a la conclusión. Vamos a entrar a la conclusión. La conclusión, pues, es de los 4 puntos que vimos. Va a haber un pequeño resumen de cada punto, porque es la conclusión de lo que vimos el día de hoy. Dice aquí, cuando ayunes, como conclusión, cuando ayunes haz todo lo demás de forma normal. No hagas del ayuno un espectáculo. Consejo que nos da el Señor. Todas las formas de autonegación deben ser secretas y sin exhibicionismos. Preséntate como de costumbre, peinado, limpiada tu cara, y no traigas la atención cuando estás ayunando. Tú estás ayunando, tú le prometiste al Señor en ayuno en secreto en tu casa: Señor, dame fuerzas para ayunar, tengo esta necesidad en mi cuerpo, tengo esta necesidad que te pido. Él permite eso, Él le agrada que hagamos el ayuno porque ellos ayunaban, pero el sentido del ayuno es agradar al Señor. Y en secreto dice que tú lo ayunas en secreto y Él te lo recompensará en público. Y entonces, como vemos, y que nos pone 2 alternativas: recibir el aplauso del mundo o ser auténticos y recibir la recompensa de Dios. Esa es la conclusión del capítulo, del primer punto. El punto número 2, como conclusión, un pequeño resumen: Jesús nos advierte contra la avaricia
y la correspondiente ansiedad, haciendo contrastar la naturaleza temporal e incierta de los tesoros terrenales con la naturaleza imperecedera de los celestiales. Y como les explicaba, Jesús no prohíbe las posesiones materiales, ni su disfrute, porque para eso nos dio la bendición. Cuando leemos aquí, nosotros, cuando leemos las crónicas, cuando damos gracias por la ofrenda, nosotros ahí explicamos que todo es de Él. Y de lo que Él nos da, le damos. Entonces, Él no evita que tú disfrutes de la bendición. También hay otro versículo en el que que nos dice que Él le da, fíjese, Él le da favor para que aquella persona que trabajó en su vida disfrute de sus beneficios, pero dice que a otros los mantiene trabajando toda su vida y no disfrutan de la bendición que Dios le da. Entonces aquí nos está diciendo que no tiene que ver con, que Él le gusta que nosotros disfrutemos de su bendición. Pero lo que sí prohíbe es el materialismo. Él sí lo prohíbe. El egoísta y extravagante que ata a las personas a este mundo. Él sí está en contra de ese materialismo egoísta. Porque tú puedes tener y puedes ser, como dice uno, ser compasivo. O dar en abundancia. Tú puedes ser así. Entonces, es lo que nos exhorta es que no nos atraigamos en ser, ¿cómo se dice? Mezquino, que no des mucho a la gente que ocupa o las necesidades que haya. Nuestra intención debería ser buscar el cumplimiento y el propósito de Dios en todo lo que hacemos. En todo. Eso es un acto de obediencia. Ese es la conclusión del punto número 2. El punto número 3 es sencillo. La persona con el ojo bueno, sano, es el que intenta servir a Dios y no las riquezas. La intención es servir el propósito del Señor. Y sin embargo, como les expliqué, la persona del ojo maligno es egoísta, codiciosa y miserable. Eso dice aquí, ¿verdad? Porque es un punto que saqué de un comentario. Que es miserable. Miserable sabemos que es aquella persona que no tiene, está mísero, está pobre, miserable. No es que uno a veces dice uno que es un miserable porque es mezquino para dar. Luego también eres miserable porque no tienes no eres eres pobre pues. Y punto número 4. No caigamos en la trampa del materialismo. Ya lo expliqué. Entonces, mire, dice así. La manera de examinarnos es preguntándonos en qué ocupo mayormente mi vida. ¿Me enfoco más en lo material o en lo espiritual? ¿Estoy en medio? ¿Un poquito aquí y otro poquito allá? ¿Mi tiempo libre en qué lo ocupo? ¿Mis pensamientos hacia dónde están dirigidos? ¿Mis esfuerzos en qué los empleo? Este es un examen personal. Es un examen personal, no es que uno tiene que hacerlo. No. Es cada quien según su condición. Si el Señor lo está iluminando, va a empezar a reflexionar de cierta manera. Y si no hay ese convencimiento, pues no va a reflexionar de ninguna manera. El punto es, la reflexión es personal, que nadie la sepa, solamente usted y el Señor. Eso es el propósito de esto. Y sí sería bueno hacerlo, pero como les digo, cada quien a su condición. Porque no todos estamos igual, no todos. Habemos personas que entendemos un poquito menos, habemos personas que entendemos un poquito más. Entonces eso depende de la capacidad, depende de la comunión que haya con el Señor. La persona va a prosperar o va a ver las cosas de diferente manera. El enfoque va a ser diferente. ¿Verdad? Entonces, estamos viendo esto, conclusión. Punto número 4 es lo que estaba explicando. Jesús nos llama a tomar una decisión, como les decía, que nos permita vivir tranquilamente
que hemos escogido nosotros la posición del terreno, no lo terrenal, sino lo celestial. Ahora, viene una parte importante. ¿Cómo aplicar? ¿Cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas? Sabemos que la obediencia cuenta mucho. Obedecer el consejo de Dios es la parte importante de la aplicación. Dice, ¿cómo aplicamos los puntos que vimos en nuestra vida? El ayuno debe ser discreto, no ser espectáculo. Los tesoros en el cielo son que nuestros valores estén en las cosas celestiales y no en las que no son perecederas y no las terrenales. Intentamos entender la diferencia del ojo bueno y del ojo malo. El ojo bueno es el que se fija en Cristo y el ojo maligno es egoísta y malicioso. Y en Dios y las riquezas, que sirvamos solo a nuestro Señor Jesucristo y que nos permita vivir sabiamente en lo que Él nos da sin ambiciones. Esa es la aplicación que uno puede hacer, pero como les digo, la aplicación es la obediencia de cada quien. No podemos aplicar todos, cada quien, no es cada quien, no puedo aplicar en general, no se puede. Porque cada persona es de una manera y otra persona es de otra y otra persona es de otra. Entonces cada quien que haga su conciencia y que vea lo que el Señor nos está mostrando y que haga una decisión correcta en nuestra vida. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine y que Dios nos dé esa sabiduría para hacerlo. Voy a orar, como ya terminó aquí, voy a orar al Señor para que el Señor nos produzca en nuestro corazón, en nuestro ser, esto. Padre Santo, le damos gracias, Señor, porque usted es bueno, porque usted permite, Señor, que entendamos un poco más de su consejo. Y le pedimos sabiduría y entendimiento, Señor, discernimiento, y para aplicar tu palabra, Señor, porque tu palabra no es la nuestra, Señor. Es tu mensaje, tu consejo para nosotros, que queremos entender lo que es el reino celestial, que tú nos viniste a mostrar por medio de tu palabra, tu enseñanza. Señor, danos ese espíritu humilde para hacerlo, Padre Santo, y pon ese querer y hacer por tu buena voluntad, porque es tu obra, Señor, no es obra de nosotros, Señor, es obra de tus manos, todo lo que hiciste, el sacrificio en la cruz que mandaste a tu Hijo amado morir por nosotros. Después Él fue elevado, Señor, y fue resucitado y elevado, Señor, ahora va a regresar, Padre Santo. Nos estamos preparando para recibirlo a Él, porque esto es el mensaje, entender para estar listos para cuando Él venga, Señor. Te damos gracias y sigue dando esa luz a esa iglesia, a esos pequeños congregación, Señor, que deseamos con todo corazón y entendimiento de todo nuestro ser, Señor, que tú obres en nuestras vidas. Padre, te doy gracias por los que vinieron el día de hoy y por los que no pudieron, Señor, manténlos en tu camino, Señor, con tu palabra, sosténlos, Padre Santo. Te damos gracias por mis hermanos y mis hermanas que están aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, honra y gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. No quiere. Permiso.